Para este siguiente ejercicio nos piden calcular el perímetro del triángulo DEF. Para eso es importante saber cuál va a ser la razón entre esos triángulos que son semejantes. Por tanto, la razón de AB y ED tiene que ser igual a la razón que hay entre AC y DF, y asimismo igual a la razón entre BC y EF. Por tanto, si nosotros conocemos el valor de AB, pues vamos a ir reemplazando aquellos valores que conocemos, que serían AB, BC, DE y DF, en la parte de esta ecuación, de este grupo de ecuaciones, y podemos determinar las incógnitas que nos hacen falta, que realmente vendría siendo esta de acá. Necesitamos saber cuánto vale este lado, EF. Por tanto, reemplacemos. AB lo conocemos y es igual a 4. ED lo conocemos y es igual a 10. Esto debe ser igual a AC, que no lo conocemos, por tanto lo dejamos igual, sobre DF, que lo conocemos y es igual a 12. Asimismo será igual a BC, que es igual a 6, y a EF, que no lo conocemos, y es el valor que necesitamos averiguar. Entonces, si este grupo de ecuaciones son iguales entre sí, quiere decir que 4 décimos va a ser igual a AC sobre 12, y al mismo tiempo ese mismo 4 décimos va a ser igual a 6 sobre F. Esta es la parte que nos interesa. Este con este. Esta ecuación la vamos a transportar aquí y nos va a quedar de esta manera. 4 décimos va a ser igual a 6 sobre EF. La incógnita es EF, por tanto necesitamos despejarla. Las incógnitas no pueden estar dividiendo. Lo que necesitamos hacer es pasarlas al otro lado a multiplicar. Entonces pasaríamos este EF, que multiplicaría con el 4. Esto quedaría sobre 10. Y aquí nos quedaría 6. Esta parte, para dejar EF despejado, necesitaríamos quitar este 10 que está dividiendo y pasarlo a multiplicar. Por tanto, nos quedaría 4 por EF, que va a ser igual a 6 por 10. Ahora, para completar el despeje de EF, pasamos este 4 que multiplica a dividir. Por tanto, EF va a ser igual a 6 por 10 dividido entre 4. De esta manera ya tenemos despejada EF. Lo que nos resta es simplificar. Como no hay sumas ni restas que nos afecten, podremos estar simplificando los valores que multiplican con los valores que dividen. En este caso sería 6 y 4, al ser pares los podemos dividir entre 2, mitad de 6 nos daría 3, mitad de 4 nos daría 2, y 10 lo podríamos simplificar con el 2 que nos resultó de esta primera simplificación. Por tanto, mitad de 10 nos da 5 y mitad de 2 nos da 1. Así las cosas nos quedarían en el numerador 3 por 5. Quiere decir que EF viene siendo igual a 15 en el numerador y 1 en el denominador, que no lo ponemos al ser división por 1. Y cualquier número dividido entre 1 nos da el mismo número. Quiere decir que 15 dividido 1 da 15. Esta sería la respuesta para EF. Quiere decir que aquí ya podemos poner el valor de EF como 15. Y el perímetro no es más sino la suma de cada uno de sus lados. Por tanto,
el perímetro de este triángulo DEF viene siendo igual a 10 más 15 más 12. De esta manera vamos a tener que la suma de esto va a dar 37. Y esta sería la respuesta. Por tanto, para efectos del taller, la respuesta vendría siendo la C.